Hola, muy buenos días. Estamos físicamente en la Universidad Anáhuac, Campus Norte. Es ya el día 11 de enero de 2019 y este es el primer día que vamos a tener clases de nuestro diplomado que viene desde el año anterior, el diplomado en Historia y Cultura de México, que es la parte 2, en este caso abarcando directamente desde la postindependencia hasta el porfiriato. Las vacaciones son las que nos dieron el espacio del break, que ahora se termina y reanudamos nuevamente las clases exactamente donde nos habíamos quedado. Y en nuestro caso es el antecedente ya del año de 1856, el antecedente fundamental para la aparición de la Constitución, que va a ser medular para la historia del país hacia los años subsecuentes. Esto fue parte de, diríamos en los términos contemporáneos, del inicio de una de las transformaciones de veras, no de las estupideces que se dicen en época contemporánea, pero que también, al mismo tiempo de que son eventos históricos, sí, claros, importantes, también hay que entender que tuvieron consecuencias para todas partes, y algunas de ellas no fueron precisamente muy para la buena en las primeras instancias, y esto es lo que debemos acabar de entender, y es justamente lo que he estado tratando de trabajar con nuestros alumnos en estos periodos. Entonces, retomaremos de inmediato. Prácticamente no hay nada que retomar, porque además es el mismo grupo. Bueno, supongo yo que no se habrá incorporado nuevos alumnos en un intermedio de periodo en donde iniciarían ya un curso que a su vez ya lleva casi la mitad de empezado. Entonces ahorita vamos a comenzar a preparar el camino para la lucha final entre los liberales y los conservadores, que es parte de lo que vamos a retomar. Y pues de hecho estoy pensando, a ver si ahorita lo puedo armar rapidísimo, hacer el análisis del logo que se utiliza en este momento por el gobierno contemporáneo, el logo que distingue a este nuevo régimen, en donde ahora aparece como Gobierno de México, a diferencia de todos los gobiernos de los años anteriores, donde se especificaba en la comunicación social Gobierno de la República, y que pues retoma ciertos personajes históricos, que es uno de los puntos que he estado discutiendo con algunos de mis compañeros historiadores. Ha sido el hecho de que esta sería una muy buena oportunidad para darle una muy buena revisada a los conceptos que tenemos de estos héroes que nos dieron, perdón, porque se me está bajando un poquito la imagen, de estos héroes que nos dieron patria, pero desde una perspectiva mucho más analítica y verdaderamente crítica, y no como se está haciendo en un concepto que pues literalmente viene desde las épocas de Ruiz Cortines y desde las épocas de López Mateos, y ahora sí que estamos retomando a los mismos personajes históricos que no es que no tengan importancia, nada más que no se les da la importancia debida, primero como personas que sí ayudaron a la formación de la patria, pero también cometieron errores que llevaron a una serie de circunstancias que no fueron ni fáciles ni sencillas de digerir por el país en aquellas épocas. Y lo más curioso del asunto es que los que se encargaron de fomentar justamente la imagen de esos personajes, de ese logo, son priistas, y sirvieron para estructurar una historia eminentemente priista y eminentemente liberal. Y ahora que tanto se nos endilga que el nuevo gobierno emanado del pueblo, lo que está haciendo es que se está retomando los conceptos del mismo sistema al que ellos se precian de haber derribado, ¿no? Entonces es muy interesante, yo creo, el poder hacer el análisis. Ya comencé, de hecho, a hacerlo con mis alumnos de la materia que empecé en esta semana, que es la materia de Problemas Contemporáneos de México. Entonces yo creo que sí sería interesante que les hiciera el planteamiento de estos personajes, y voy a ver si lo puedo armar ahorita rápidamente para que por lo menos tengamos una base de inducción. Entonces ya llegué a nuestro edificio en el que nos toca transmitir y trabajar.
Entonces, pues nos vemos en un rato, más o menos en una hora es cuando van a comenzar a llegar ya los alumnos. Entonces nos vemos en un ratito. Buenos días a todos. Feliz año 2019. Feliz Huachicol. Y lo que nos falta. Y lo que nos falta justamente. Estaba comentando hace un momentito, antes de que ya empezaran a llegar, estaba comentando con Bertita y con Eloísa. Ahora Eloísita, órale, la tuvieron bien consentida los nietos, ¿verdad? Te hace igual que mis gatos. Sí, no, mis gatos están insoportables. Como se quedó mi suegra a cuidarlos, están podridos, o sea, apestan de echados a perder. Si ahorita que quieren que le rasques el cuellito y ráscame la panza y dame de comer y quiero jamón y hijos. Y luego esterilizamos a nuestra perrita y la dejamos en pensión y pues creyó que la íbamos a abandonar. Entonces, ahora la tengo deprimida, ¿sí? La tenemos en la casa pero bien deprimida, entonces entre que le tengo que hacer la curación, entre que sale al baño y camina como abuelita, o sea, pero ya le cachamos que también se está haciendo la loca. Entonces, Mercedes me va a perder el divorcio, ¿no? Y me cuidas mejor a los gatos y al perro que a mí. Como les decía, feliz año nuevo, feliz gobierno nuevo. Y a mí tampoco, pero creo que lo que les voy a comentar ahorita les va a servir para entender cómo algo que debería de ser motivo de orgullo y que durante mucho tiempo lo fue. Durante mucho tiempo lo fue. Ahorita se está volviendo en un símbolo que representa lo que no nos gusta, que representa lo que no queremos, no por los personajes, sino por el uso que se está haciendo de esos personajes en tiempo contemporáneo. Y se acuerdan que yo les he insistido mucho que en muchas ocasiones el análisis de la historia no depende del hecho, depende de la interpretación que se está haciendo del hecho. Y este es un ejemplo muy claro. Los personajes son los mismos que conocemos. El hecho que nosotros les atribuimos sigue siendo el mismo, pero ¿qué es lo que hemos estado viendo desde el proceso de la preindependencia? La independencia fue un proceso muy largo, muy complejo, muy difícil y que no terminó como nosotros creemos que acabó. Y hablando de justamente dos de los personajes, los dos primeros, leyendo de izquierda a derecha, pues sabemos que sus movimientos no triunfaron, ¿sí? Ambos terminaron siendo encarcelados, terminaron siendo degradados en los dos fueros que les van a corresponder, el fuero religioso y el fuero común. Se les va literalmente a expulsar. Ahora te tocó presidir solita. Les tocó que se les expulsara del fuero, de su gremio religioso, aunque ellos al final, recuerden que se arrepintieron. Y se les reconcilió, ¿sí? Se les reconcilió, pero eso, ya por el nivel de delito que cometieron, pues termina tú ya no... Está reconciliado con la iglesia, pero tú vas a ser fusilado, punto, ¿no?
Y recuerden que en el caso de Hidalgo, bueno, se le fusila, se ordena que se corte la cabeza para que se ponga como ejemplo de lo que no se debe de hacer. En el caso de Morelos, no solo se le fusila, sino se le fusila de manera lo más degradante posible, de espaldas, hincado en medio de un charco de excremento. Así es como se le fusiló. Eso es lo que dice el mito, no es cierto. Eso incluso ya lo reconoció el 2010. Lo reconoció la sede del arzobispado, ellos tienen el archivo del arzobispado. Y resultó que a petición, de hecho, de la Cámara de Senadores, se hizo una investigación para acabar de certificar esto. Resulta que ya no... Hola, adelante. Adelante. ¿Te viniste de arriba para abajo? Pero había dos maestras que eran nuevas. Ok. Bueno, pues nada más les quiero dar la bienvenida. Qué suerte que están en un salón de sombra, porque los de zona, ustedes no lo creen, es un calor que... Es lo que siempre te he dicho. Sí, agradezcanlo. Oigan, bueno, qué bueno que están aquí. Espero que todos tengan gasolina, al menos un poquito. Pues sí llegaron, quién sabe si regresen. Les deseo muy feliz año. Ya que ver las bendiciones. No hay tráfico. Exacto, hay que ver las bendiciones que sí tenemos. Bienvenido. Muchas gracias. Ahorita los vengo a ver en el stand. Claro, gracias. Entonces les decía, se hizo el estudio para validar, ¿no? Y resulta que no solo no lo pudieron validar, sino que se demostró que desde por ahí 1801, 1802, la misma iglesia había ordenado que el acto de la raspada de las manos y la raspada de la crisma, que recuerden que lo que simboliza es que te están quitando los óleos con los que te ungieron para que puedas impartir los sacramentos, ya se había derogado su uso. Eso ya no se aplicaba. Y por lo tanto, a Hidalgo y a Morelos, o todos los curas que hubieran participado, ya no les tocó. Pero como la investigación histórica pues, no era profesional anteriormente, y esa información que quedó reservada, obviamente tú te quedas con la idea de es que se tiene la costumbre de que se le raspa, etcétera, y te fijas que estrictamente hablando no estás cometiendo un error grave, o sea, estás repitiendo con base en la lógica, pero no investigaste. Por eso al historiador, ya cuando la profesión se estructuró bien, que es el siglo XX, se nos insistió tanto con la necesidad de hacer la investigación en el archivo muy fundamentada, y si no sabes, es no sé, se cree, se dice, no estamos seguros, y si sí, los pelos de la burra en la mano, ¿no? Eso es lo más común. Claro que no, a ver, no, momento, perdón. Así no funciona, Así no funciona. Porque ellos registraban todo, absolutamente todo. Y tú, sí, no tomaste el curso, ¿sí? Yo les expliqué eso, justamente les expliqué eso. Todo eso tú lo puedes consultar en el Archivo General de la Nación. Y solo hay ciertos casos reservados, por ciertas circunstancias. Pero el tiempo ya pasó y ya se abrieron los archivos. Y te digo, aquí fue Cámara de Senadores la que solicitó que se hiciera la investigación. Y fueron representantes de la iglesia los que dijeron que legajo tal, porque todo eso, ¿se acuerdan que les decía de algunos autores? El autor de los primeros mexicanos, ¿sí? O el de los demonios en el convento, que nos explicaba cómo se hacían las torturas, con lujo de detalle, con la fidelidad de un disco. Así es como lo van a decir. Entonces, este tipo de cosas, además, tomen en cuenta, no es que a ellos no les convenga, no, al contrario, ellos lo fomentaban. Porque de esta manera, la gente sabe a qué no le debe de tirar, qué es lo que no debe de hacer. Y eso era conocido abierta y directamente. Y es la opinión pública la que en muchas ocasiones también termina metiendo en su cuchara. Es normal, es perfectamente normal. Y a veces la tergiversación termina llegando por el lado del vox populi, ¿sí? Entonces se termina convirtiendo en una verdad por mayoría de votos, ¿sí? Porque todo el mundo dice, es que todo el mundo lo sabe, pero cuando tú ya te metes a revisarle, a ver, no, hubo una base que después se le fue agregando, es cuando se convierte en mito o se convierte en leyenda, ¿sí? La diferencia es que el mito todavía tiene un sentido fundacional
cuyo enriquecimiento con el paso del tiempo requiere que se le vaya metiendo cada vez de más, ¿no? La leyenda es diferente, la leyenda no tiene ese peso, no es lo mismo la leyenda del Callejón del Beso que el mito de la fundación de Mexico-Tenochtitlan, o lo que les decía, lo del mito de los niños héroes, porque de ahí a llegar a lo que algunos llegaron a afirmar en tiempo de Carlos Salinas de Gortari, que los niños héroes no existieron, no, momento, esa sí es mentira, ¿sí? Los niños héroes sí existieron. Lo que no se puede demostrar es lo que se dice que hicieron esos 6 particularmente, y todos los demás que también participaron y nadie los peló. Entonces esas son las broncas, ¿no? El hecho de que ahorita la mayoría de ustedes ya puede sí saber qué significa en el sentido positivo y mítico tanto la figura de Morelos como la figura de Hidalgo, pero creo que también ya tienen los otros elementos para saber los no tan pros, más bien tirando a contras, y los que son contras directamente de los actos y de los hechos de lo que hizo Hidalgo y de lo que hizo Morelos. Morelos de ninguna manera es liberal, y liberal entendido en el sentido del laicismo, ¿no? ¿Qué quedamos que fue la Constitución? Y esto es bien importante por lo que retomamos ahorita. La Constitución de Apatzingán, la de 1814, que todos hemos escuchado de ella, nos la tuvimos que aprender en la primaria, por lo menos de su existencia. Pero lo que nunca nos dicen es que no se aplicó. ¿Por qué? Porque ¿quiénes perdieron? Ellos. No estamos hablando de Agustín Iturbide, que además no está incorporado, ¿sí? Estos perdieron. Y tenemos que entender que es parte de un proceso en donde ellos dieron los primeros pasos, pero a ellos no les salió. Lo que se corrigió y se ajustó después llevó a que lo que ellos hicieron entonces ya tuvo un sentido nuevo y diferente, y ellos fueron los primeros, pero de que su movimiento no triunfó, y la Constitución del 14, el propio Morelos decía que no le acababa de gustar porque no es aplicable. ¿Y por qué no era aplicable? Porque las instituciones no dan, no es nada más, y ojo con eso, no es nada más cambiar o crear una nueva ley y ya solito, no, las condiciones se tienen que dar. Yo emití una ley para acabar con el huachicoleo. Y cuando tienes pueblos enteritos, hombres, mujeres y niños, parientes y no parientes, que se dedican por completo, no a llegar con un bidón de 50 litros, sino que te fabrican albercas del tamaño de los salones, y la mano de obra para escarbar no es maquinaria pesada, a veces, porque a veces sí la es, son las manos de ellos. Ellos son los que rascan y ellos son los que obtienen ganancias. ¿Eso cómo lo cambias? Antes no había automóviles. Obviamente no existía el problema de los ductos, porque tampoco existían los ductos y tampoco existía la gasolina para ser utilizada en los vehículos. Pero la actitud de hacer algo ilegal para obtener recursos y ganancias, desde la época virreinal. Y el problema que desde aquella época tenían que, recuerden que fue lo que quisieron llegar a ser los Borbones cuando cambiaron las normas y cambiaron las leyes, es lo del pago de los impuestos. Que se paguen los impuestos y que paguen lo que tienen que pagar. ¿Lo hemos escuchado antes? ¿Qué pasaría si todo el pueblo económicamente activo, todos de veras pagaran los impuestos que corresponden? Porque ahí pasas al segundo, porque entonces ante soluciones para que no se roben la gasolina, cierro los ductos, pues para que no se roben el dinero, pues no pagamos impuestos, ¿sí o no? Para evitar el problema de la obesidad, pues entonces cerramos todas las taquerías, ¿sí? Para que no nos asalten, pues entonces no salgan a la calle, que se han fijado que son los memes que están circulando, ¿sí? O la que a lo mejor ya les tocó a algunos de ustedes escuchar. Agarren y váyanse en bicicleta. O sea, evidentemente las personas que repiten esto no tienen ni idea de lo que están diciendo. Yo me peleé con una maestra en la Ibero por eso. Sí, pues vente en bicicleta. A ver, vivo en Metepec, hello. O sea que... pues toma el Iberobús. A ver, momento, ¿sabes en qué parte de Metepec vivo? Pues agarra un taxi. Hello, no hay gasolina, no hay taxis, hello. Y ha habido algunos que hasta te llegan a cuestionar el modo de vida, tu propio modo de vida. Bueno, es que también ¿para qué te vas a vivir tan lejos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Para qué vives en un fraccionamiento exclusivo? ¿Sí? Deberías de vivir en un lugar más cercano. Sí, claro, en Santa Fe. Claro, por supuesto. O claro, aquí pegado a la Náhuac.
Sí, y todos ustedes hagan lo mismo. Imagínense que todos viviéramos a media cuadra de nuestro trabajo, de nuestra escuela, de nuestro lugar de origen, de lo que quieras, ¿sí? Ahí es en donde te das cuenta que se está perdiendo conexión con lo que pasa alrededor. Lo que nosotros vemos con estos personajes es, entendemos el hecho de lo que hicieron, pero no conocemos lo que estaba pasando alrededor de ellos, tanto lo bueno como lo malo. Con él no aplicaba lo de un gobierno laico. Para Morelos es una sola iglesia, punto, con exclusión literal, eso era lo que decía el artículo, con exclusión de todas las demás. Todas las demás religiones no pueden ni deben existir. Pues está más pegado a la Inquisición, ¿sí? Comprensible. ¿Quién te iba a decir que un enviado de la Inquisición lo iba a terminar juzgando a él por otras cosas? Pero va a haber cosas con las que él sí está de acuerdo con el tribunal inquisitorial. Y él considera que aquello de lo que le acusan no es delito, no es herejía. Sí, pero le levantaste la mano al rey. Y levantarle la mano al rey, ¿cómo es levantarle la mano a Dios? Sí, sí, pero cuando un gobierno no es legítimo, ahí vamos otra vez. Cuando un gobernante no es legítimo, ¿qué te dice la Biblia? Y luego agárrate de la Biblia. Con la Biblia puedes justificar lo que quieras. Sí. Porque la Biblia no es un manual, la Biblia no es una ley escrita, la misma bronca que se tiene con el Corán, que se tiene con la Torah, ¿sí? Cuando se quiere interpretar literal lo que dice el texto. Sí, nada más que fue escrito en distintas épocas, por distintas personas, para contextos completamente diferentes, ¿sí? Entonces, bajo esa circunstancia, veríamos que para ciertas cosas Morelos no sería nada tolerante. Hidalgo, otro. Que además ahora sí que a él le piden el favor que dé la cara, pero se acuerdan que él se le subió. Él fue el primer Su Alteza Serenísima que usurpó el cargo. Y lo chistoso del asunto es que al que le echamos la culpa de todo eso, que es Antonio López Santana, él no usurpó el cargo, se lo dio el Congreso, ¿se acuerdan? A él se lo otorgó el Congreso. Entonces con él sí habría sido legal, con él no, porque él se autonombró Su Alteza Serenísima. Y me hablas con genuflexión, güey, o sea, literal. Con este vamos a empezar, justamente por eso quería, porque ya su lado izquierdo, ya lo ubicamos. Y ahorita nosotros comenzamos con la base fundamental de donde arrancan estos tres. Y sobre todo el que ahorita me interesa más es el de en medio. Si hay un nombre que ahorita vomito, es el de Benito Juárez. Porque todo lo que anda fundando y organizando, etc., además, como si fuera el único. Sí, universidades Benito Juárez, centros educativos Benito Juárez, calles Benito Juárez, proyecto Benito Juárez. Ese por lo menos dices ya estaba, ¿no? Ese por lo menos ya estaba. Pero se han fijado en muchas de las cosas de los decretos que ha ordenado Andrés Manuel, que se va a fundar la beca, que se va a establecer la institución, y todo es Benito Juárez, hasta ayer. Porque ahora se va sobre otro, ahora se van sobre Zapata. Pero fíjense en lo curioso del asunto. Juárez, liberalismo. Francisco I. Madero, liberal prototípico, Junior, sí, Alberto. Es que pensé que ibas a seguir el comentario. Sí, como también le dijeron loco a Andrés Manuel, como también hubo gente que le dijo loco a Peña Nieto, como también hubo gente que le dijo loco. Lo que pasa es que allí tenemos que entender el proceso entero. El hecho de que en su contexto él se aviente a hacer una crítica abierta y directa sobre lo que está funcionando mal en el porfiriato y comience a hacer su propuesta basada en un ideal, que era el ideal de la democracia. Para mucha gente esa va a ser una locura en su contexto, ¿sí? Hay una caricaturita de aquella época, de recién que acababa de tomar posesión Madero, y que te muestra las distintas etapas de Madero, y el idealista Madero, el joven Madero, el loco Madero, y en qué termina, en su excelentísimo señor presidente de la República. Pero ¿sabes a eso voy?
El otro punto por el que es muy posible que algunas personas, no te digo que no lo hagan, ¿sí?, lleguen a ponerle esta catalogada, es por lo del espiritismo. Eso está atestiguado, eso está demostrado. Pero entonces medio Europa estaba loco, medio Estados Unidos estaba loco. Recuerdan ustedes, los que ya llevaron aquel otro curso, que es una corriente que se puso de moda, es parte de la última colita del romanticismo, en donde se puso de moda entrar en contacto con los espíritus. Y no creas que lo hacía el pueblo, eso era para alta sociedad. ¿Y a qué parte pertenecía? Ah, esa es la otra. Él sí lo identificas de abajo, abajo, abajo. Y el valor no es que venga de abajo, es todo lo que subió. Eso es lo que le termina dando el valor a este. Y a este nació en cuna de oro. Este nació con biberón de oro, ¿sí? Y estudió, hablaba inglés. Para nosotros no tiene nada de raro, ¿sí? En aquellas épocas, y todavía vienen entradas las épocas de Pedro Infante, Jorge Negrete, si alguien habla inglés, no, hombre, el señor habla inglés, ¿no? Estos sí saben. Ustedes saben con qué pretexto Porfirio Díaz, que para algunos de los verdaderos especialistas debería de estar aquí también. Y ustedes van a tener más elementos para ponderarlo. ¿Saben con qué pretexto se le acercó Porfirio a su segunda esposa? Pues su segunda esposa era niña, literal, de alta sociedad. ¿Sí? 19 años, si mal no recuerdo, entre 16 y 19. Y el otro baquetón ya tenía 53. El pretexto era tomar clases de inglés. ¿Sí? La niña sabe inglés, ¿no? Y el otro no sabe nada. ¿Con qué pretexto entro a esta casa? Que además es la de uno de tus principales enemigos políticos. Para acabarla de rematar, que le dé clases de inglés la niña, ¿no? Y el otro tuvo la sensibilidad para aceptar. Es política. A final de cuentas es política. Y tú, que no tenía nada de raro. No tenía, que les dije de Santana. Con la primera y con la segunda, una 19 y la otra 16. Él de 34 y de 53, como 54 cuando se casa con la segunda, ¿no? Y por carta poder, además, ¿no? Entonces no tiene nada de extraño, es tener esta capacidad para reconocer cuando hay algo que no te gusta, pero lo necesito, y él me necesita. Y si nos necesitamos, ¿qué tal si nos cubrimos nuestras mutuas faltas, ¿no? En ese sentido, Madero no nació, eso sí, no nació conociendo el espiritismo. ¿Dónde creen que lo conoció? En el centro más racional por excelencia, en la ciudad de París. ¿Andaba de vacaciones? No estaba de vacaciones. Estaba estudiando. ¿Cuántos mexicanos tenían la posibilidad de estudiar en Francia? En la Escuela de Altos Estudios Económicos, porque ahí es donde estudió. Ahí es donde él... A ver, ya que criticamos tanto a los economistas, ¿por qué no lo criticamos a él? Él era economista. ¿Qué hubo? Malditos licenciados que hundieron al país. Pues este es abogado. Esos malditos militares que nos hundieron. Pues este es general, ¿no? Es que esos religiosos que nos tuvieron atados al pasado. Y esos dos que son, ¿no? Entonces, es en esa línea que quiero que ustedes hagan el balance. No solo de personajes que desde que nosotros éramos niños se nos inculcó, se nos enseñó, y no se nos enseñó la otra parte, ¿sí? Como ahorita tú decías, es que pues estaba medio loco el señor, ¿no? O tenía cosas así como medio raras, medio extrañas, pero que cuando tú revisas el contexto, no es que estuviera loco, ¿no? Para nosotros nos brinca. Por eso los descendientes de Madero, esa información la tenían guardada, esos archivos los cerraron y esto nunca entregaron a ningún historiador de los 50, 60, 70. No permitían, negaban que existieran. El que logró conseguir, por cuestiones de parentesco aledaño, fue Krause.
Krause logró convencerlos. Y él fue el primero junto con su equipo de trabajo, porque obvio no es Krause solo. Eso también quiero que lo entiendan muy bien. Los historiadores, los de alto nivel, no tienen tiempo de irse a meter ya al archivo. Ellos necesitan que alguien vaya y se manche las manos, y se ensucie los dedos, y se chute toda la información basura. Me separas lo que diga de esto, del otro, lo demás, de tal fecha, de tal lugar. ¿Por qué se los digo? Porque yo fui mano de obra esclava, gratuita y barata. ¿Sí? Don Ricardo Rendón, que se ganó con su tesis doctoral, se ganó el premio Atanasio G. Sarabia, la mejor investigación en su momento hace 30 años de Banamex. Claro que iba a los archivos, pero él no tenía tiempo, era académico de tiempo completo en la Ibero. Yo tenía que dar clases, tenía que coordinar. Los chavos que están entrando y que tienen que hacer sus prácticas de campo, ¿de qué los vas a utilizar? Para que aprendan. Para ser aprendices, nada más que a nosotros no nos pagaban 3,600 pesos por no hacer nada, además. Ese es el otro punto. Cada vez que alguien se refiera, que escuchen que alguien se refiera a estos chavos que son ninis, dime la definición de nini. Que ni estudia ni trabaja. Falso. ¿Repite? Los ninis no son los que no tienen chamba, los jóvenes que no tienen chamba. Es incompleto. No tienen chamba ni estudian porque ellos, viendo cómo funciona todo, ¿para qué estudio y para qué trabajo? Si cuando llega a trabajar le van a dar el mejor puesto al cuate, al compadre, al amigo o a la niña que le sabe llegar al patrón. ¿Para qué me mato por sacar las más altas calificaciones en la escuela si les van a terminar dando la más alta calificación al barbero? Las becas siempre las agarran los chavos que tienen contactos, etcétera, y cuando salga no me contratan. La bronca no es que no tenga chamba. La bronca es que qué sentido tiene que estudie y qué sentido tiene que trabaje. Pero mientras los papás te sigan manteniendo, ahí sí no protestas, ¿verdad? La crítica se acaba hasta que se acaba la comida del refrigerador, o se le acaba la gasolina al carro, o no te dan el modelo de carro que quieres, ¿sí? Ahí sí se van a volver ninis de a de veras. Por eso recuerden que este problema ya tiene mucho tiempo. De hecho, con Felipe Calderón no me acuerdo qué general dijo: a todos esos ninis vamos a meterlos al ejército, ¿sí? Para ponerlos a chambear. Que mi primera reacción es: el señor no tiene idea de lo que es un nini, no sabe lo que es un nini. ¿Y qué es lo que estás haciendo al momento de asignarles 3,600 pesos? ¿Qué estás fomentando? Porque el problema no es que no tenga chamba y que no tenga dinero, el problema es que no le ve sentido hacerlo. Ahora sí le va a haber sentido a no hacerlo, porque me van a pagar por mantenerme como estoy. Y ¿te acuerdas que en Estados Unidos, porque hubo algunas, ese es el punto, que empezaron a utilizarlo para otras cosas? Mucha gente que terminó votando por Trump en ciertos estados y en ciertas regiones es por el uso que se le da a los vales de comida, donde muchos inmigrantes que ya llegaron con el colmillo más que retorcido, le chupan todo al erario y ellos no hacen absolutamente nada. Y los que sí son honestos y los que sí trabajan y los que sí se rompen el cráneo, a ellos fueron a los que se los terminaron llevando entre las patas, ¿sí? Los Dreamers, ellos ni siquiera pidieron nacer, ¿no? Para acabarla de rematar. Esa es la bronca de cuando nos falta conocer el resto del contexto. Entonces, si ves el lado bonito de este, ves el lado bonito de este, ves el lado bonito de este, pobrecito, él no tenía ni para comprarse zapatos. Y esa anécdota le encanta a quién creen: a Paco Ignacio Taibo II, nuestro flamante director del Fondo de Cultura Económica. Porque ven que lo frenaron por lo que dijo, pero no impidieron que se terminara haciendo el nombramiento oficial. Sí. En esa línea, como les decía, nos seguimos con este viene de cuna de arriba. Y va a tener que dialogar con uno de cuna de abajo. No de hasta el fondo, pero sí de varios pisos más abajo. Zapata.
¿Ustedes creen que, aunque sean del mismo contexto, Zapata y Madero se van a entender? Mientras tengan el enemigo común, sí. Queremos los dos, queremos que se largue el viejito. Órale, ya se fue el viejito. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Tú me dijiste que ibas a hacer tal cosa, no la veo, ¿onta? ¿Y qué terminó pasando? Zapata se terminó levantando en contra de Madero. No me crean, se tardó 20 días en levantarse en contra de él. ¡20 días! Ni un mes, o sea, la mitad del tiempo que nosotros tenemos a López Obrador de presidente, la mitad del tiempo fue la que se tardó Zapata en declararse en contra, lanzarse con el plan de Ayala en contra de Madero. El plan de Ayala no va en contra de Díaz, va en contra de Madero. ¿Qué pasó? Ahí hay algo raro. Nos aprendimos el nombre del plan de Ayala. Nos dicen la importancia que tiene el plan de Ayala porque es el primer texto netamente agrícola y completamente identificado para la repartición de las tierras. Claro que es un valor muy grande. Lo que no te dicen es que al primer mandatario sobre el que le reclaman que no se está aplicando es Maderito. Y lo que te va a terminar diciendo Zapata respecto a Madero, si lo encuentro, lo cuelgo en el Sabino, estoy citando, aquí sí estoy citando, si lo encuentro, lo voy a colgar en el Sabino más alto que encuentre en Chapultepec. Vivían en Chapultepec los presidentes, acuérdense, en el castillo. Porque puedo perdonar al que roba, puedo perdonar al que mata, tal vez lo hacen por necesidad, pero al traidor, a ese sí no lo perdono. Fin de cita. Es sobre Madero. ¿Qué hizo Madero? No, Zapata lo dice sobre Madero. Zapata, ¿sí? Pero en contraparte, tú puedes decir, ¿y qué tanto puedes hacer en 20 días, no? Ahí sí. ¿Eso qué implica? Hay prioridades. O tengo que dar las condiciones, no es que yo la reparta, se tiene que modificar la Constitución. Y eso no se puede. Uy, porque además el Congreso, la mayoría seguía siendo porfirista. ¿Por qué creen que a Andrés Manuel le interesaba tanto que todos voten ciegamente por Morena para todos los cargos? Porque entonces, él le faltaban 3 meses para tomar posesión. Y en septiembre empezaron las sesiones del Congreso, ¿no? Y este Congreso empezó a mover, para que cuando llegue el señor presidente ya está la cama acomodada. Pero hay ciertas cosas que no se pueden cambiar con mayoría común, se tienen que cambiar con mayoría calificada. Y necesitas literal tener la mayoría absoluta. Y si no tienes el control al 100%, te falta a lo mejor el 3%, es una nada, pero el 3% que te falta no te va a soltar el voto ni a trancazos. A eso es a lo que apuestan los del PAN, los que apuestan los del PRI, lo que apuestan los del PRD, que se dan cuenta que si no lo hacen juntos ahorita es cuando menos se pueden separar. Menos. Nos van a ganar la mayoría, pero las importantes se las vamos a hacer cansada. Y o los vamos a tener que obligar a que ellos tengan que ceder algo. Así funciona. Así funciona. Y el último, último agregado a lo que decías del espiritismo, ¿quién fue el que le dijo que le entrara a la política? A Madero. Todavía Vicente Fox, el que lo convenció fue Manuel J. Cloutier, ¿sí? Que le dijo, dame 1 hora de tu vida y si no me quieres creer, ahí te ves, ¿no? 1 hora después sale y le dice a la familia, ay, les encargo el changarro. Así lo dice él, en el caso de Madero, el hermano muerto, el hermano muerto, Raúl, el espíritu de Raúl fue el que le dijo. Madero era medium, escribiente, es decir, medium escribiente, entraba en trance y hay los medios hablantes o parlantes, los mediums proyectantes y los mediums escribientes. Los hablantes empieza a hablar con una voz que no es la de él, ¿no? El proyectante, vieron El Ilusionista, la película El Ilusionista. Ven que él se sienta en una sillita y nada más hace esto.
y empieza a aparecer una cabecita de aquel lado y empieza a hablar, ¿no? Es el proyectante. Y el escribiente, así pone sus ojitos de huevito cocido, y empieza a escribir, y el que está escribiendo es el espíritu con el que se contactó, ¿no? Su hermano Raúl, que había muerto años antes, murió siendo niño, de hecho. Entonces, ¿quién fue el gobernador de Coahuila? ¿Cómo? ¿Quién fue el gobernador de Coahuila? No, hay un hermano chico que se llama Raúl, que muere siendo niño, ¿sí? Sí, y acuérdate que muchos de ellos tienen dobles, triples y cuádruples nombres. ¿Quién fue el primer Francisco Madero? Ah, ¿verdad? ¿Quién fue el primer Francisco Madero importante? ¿Sí? Y don Evaristo, del que nunca hablamos, es don Evaristo. Don Evaristo es el que construyó toda la empresa, toda la industria. Es un empresario reconocidísimo. ¿Y quién fue el que le mandó la carta a Porfirio Díaz? Lo van a ver en los apuntes, ¿eh? Está la carta. No, el abuelito de Madero le mandó una carta a Porfirio Díaz pidiéndole que por favor perdone a las locuras que está haciendo su nieto. Entonces que literal ni nosotros lo aguantamos. Así, literal. ¿Sí? Se le metió en la cabeza que quiere entrarle a la política. ¿Sí? Entonces, sí, claro. Y don Evaristo es don Evaristo. ¿Sí? Tú entenderás que él no lo vas a dejar de lado, ¿no? Y el que le acaba de dar, según palabras de la autobiografía de Madero, ya está como muy ideologizado de lo que tiene que hacer, ¿no? Pero ahora sí que entra en contacto con otro espíritu, que es el que le acaba de decir, vas a pasar por muchos padecimientos, vas a tener que padecer muchos sufrimientos, muchos sacrificios, pero esto es importante porque tu patria, tu nación, el espíritu de México lo necesita. Nada más que no se sabe quién es ese espíritu, lo único que se sabe es que firmaba BJ. Que se suele interpretar que el que se le aparecía también era el espíritu de Benito Juárez. Obviamente está completamente subjetivado, no tiene ninguna razón, no es racional, ¿sí? Por eso entiendan que los descendientes de Madero eran los que menos querían que esa información saliera, porque ¿qué van a decir? Sí, estaba loco, ¿sí? mi abuelo, mi tío, quien quieras, está loco, ¿sí? Y por eso a Krause le costó tanto trabajo convencerlos, y por eso pegó tanto, y a mucha gente no le gustó, cuando hizo su episodio de Biografía del Poder y mencionó lo del espiritismo. Y ahora sí que con documento en mano, ¿sí? Entonces en esa línea, si te pones demasiado crítico negativo, va para afuera, va para afuera, va para afuera, va para afuera. A Lázaro no me lo toques, ¿sí? A San Lázaro. El primer problema es que él nunca expropió el petróleo. ¿Cómo? Y algunos dicen que por eso es política. Es política y se sigue utilizando y se va a seguir utilizando, pero vas con base en una mentira histórica. El petróleo nunca se expropió por una razón muy simple, y es más, si tú pones atención, está el audio del decreto el día de la expropiación, pues se transmitió radialmente, ya existía el radio, en donde él te va a decir, leyendo, y también puedes encontrar el decreto por escrito, qué es lo que se expropia. Y lo que se expropia, diríamos en nuestros términos, son los fierros. Es la maquinaria la que se expropia. Esa es la que no es de la nación. Pero sin maquinaria no hay petróleo. No lo puedes extraer, procesar, transportar, transformar. Sí. Y doña Sara es ya de una generación más crítica, pero mucha gente no ubica a doña Sara Šefčovič, uno, y segundo, es en un libro muy banal, es un libro muy superficial. Para mí no lo es, porque es investigación histórica real. La diferencia, ella no es historiadora, es la única diferencia, es periodista. Sí, es el Vox Populi que decíamos hace un rato.
es lo que todo el mundo dice y lo que todo el mundo cree. Ahí es donde notas el brinco. Pero la primera vez que yo encontré ya alguien basado en investigación, que dice, a ver, la documentación de tal, existe, no existe, y se tiene además la costumbre de los pueblos de eso. ¿Quién crees que fue? Es más reciente. Carlos Tello, el libro que me hiciste el favor de regalarme. El tataranieto. Carlos Tello Díaz es el que está publicando estos textos sobre la historia de Porfirio Díaz, el volumen número 1, comienza con eso, y él te dice, a ver, no, momento, toda la familia sabía en aquella época que se tiene la costumbre de registrarlos con el día del nacimiento un día después, es costumbre un día después de que nacieron. Y siguiendo esa costumbre que se repitió con el hermano fulanito y con la hermana perenganita, si a él no lo registran el 15, siguiendo la costumbre, sería el 14. Y en el libro de, ¿cuál es? Es la historia de las ceremonias de independencia o del grito de independencia, algo así, del Instituto Nacional de Estudios sobre las Revoluciones de México, del INERM. Allí te viene, ¿sí? Si mal no recuerdo, es Mariano Arista, el primero que la instituye en 15 de septiembre, por la costumbre de celebrar las vísperas de, y en el mundo judío el pueblo, el día empieza al anochecer del día anterior. Estrictamente hablando, si nos ponemos muy estrictos, ¿cuándo comienzan nuestros días? A las 0 horas, ¿no? Sí, pero eso es más cargado al día anterior que al nuestro, si nos ponemos muy estrictos. Andrés Manuel López Obrador comenzó a ser presidente no el momento que hizo el juramento. Andrés Manuel era presidente legal a las 0 horas del 1 de diciembre. ¿Sí? Así es como se decreta. Hubo tiempos en donde no querían que se les cuestionara ni eso. ¿A qué horas creen que tomó posesión Alvarito Obregón? A las 12 de la noche. Para que nadie me cuestione de que esto, que a las 12 de la noche llévanle como quieran. Peña Nieto hizo algo parecido. No con la ceremonia oficial, pero sí con la ceremonia en la que le entregan la banderita y están los representantes del Estado. ¿Sí? Todo eso es anticipación porque saben que les van a cuestionar la legitimidad de su toma de posesión. Y así, por cualquier cosa. Pero te equivocas si no dices el texto adecuado cuando estás jurando, te la podrían echar para atrás. Les dije el caso de Obama. Cuando Obama hizo el primer juramento, no se equivocó Obama. El que se equivocó fue el de la Suprema Corte. ¿Sí? Él fue el que se equivocó. Que incluso hasta pareció que Obama había sido el que se había equivocado. Sí, porque el otro le hizo las preguntas inadecuadas. Para que no hubiera bronca, ya se terminó la ceremonia, se echó el discurso, lo que quieras. En el pasillo volvieron a hacer el juramento. Pero ahora sí, ya sin que la regara el de la Suprema Corte. Hay una fotito, ahí están de testigas las hijas. Ahora están de testigas las hijas, ¿no? Entonces, entiendan ustedes que el marco de la legalidad se va a volver algo fundamental, además de qué momento estamos hablando, en el que nos encontramos ahorita, 1856, qué pequeño problema hemos tenido con la legalidad, de 1821 al 56. ¿Cuál de todas? ¿Sí? Los documentos que se pretendieron legalizar el imperio de Agustín de Iturbide, pues si no se acababan de poner de acuerdo ni siquiera cuáles iban a ser los cargos, cuáles van a ser las secretarías, quiénes van a ser los que... ¿Cuántos miembros debe de tener el Consejo de Apoyo al Emperador? ¿Dónde se sientan? Es en serio, ¿a dónde se van a sentar? Porque vienen de una sociedad que es clasista y es estamentaria a lo bestia, ¿no? Si se peleaban por el lugar en los toros, ¿se peleaban? Bueno. Oye, prof, usa este escudo porque según él, por eso estamos según él en la cuarta transformación. Voy a eso. Además ya les dije lo último de Cárdenas, ¿no? El mito de la expropiación petrolera. Pero ya cuando le escarbas, resulta que no es exactamente lo que nos dijeron. Y otro detalle, ¿a qué partido pertenecía Lazarito? Al PNR. Con él vino el cambio a PRM.
Y después, ya cuando él ya había dejado de ser presidente, vino el cambio a PRI. ¿Cómo creen que cambió la credencial de Lázaro Cárdenas? De PNR a PRM a PRI. ¿Cuándo se murió Cárdenas? ¿Se acuerdan? 1970. 70. Ya está saliendo Díaz Ordaz y está entrando Echeverría, ¿no? ¿Cuándo presentó su renuncia Cárdenas al PRI? No, Lázaro. Lázaro Cárdenas el Tata. ¿Cuándo presentó él su renuncia al PRI? Nunca. Nunca nos lo dicen, ¿verdad? Siempre fue priista, hasta la muerte. Y no hubo un acontecimiento con el que él con la mano en la cintura y hubiera incluso les hubiera volteado a medio país, con la mano en la cintura hubiera presentado su renuncia y todo el mundo lo hubiera seguido, y si se hubiera querido lanzar en un golpe de estado lo hubieran apoyado. ¿Qué evento mayor le tocó vivir a Cárdenas? Ya estaba enfermo, pero todavía le tocó vivir. El año pasado conmemoramos 50 años de eso. 68. Él pertenecía a un movimiento izquierdoso, que era el Movimiento de Liberación Nacional. ¿Se acuerdan que este existió? Pero si bien hacía crítica al sistema, no era una crítica radical, ¿sí? Y uno de los oradores principales del Movimiento de Liberación Nacional en alguna ocasión fue Lázaro Cárdenas. ¿Y eso no sabes cómo encanijaba a Gustavo Díaz Ordaz? ¿No lo puedes tocar? Es el general Lázaro Cárdenas. Él ya se convirtió en un mito. No lo puedes tocar, pero Cárdenas tampoco dio el paso siguiente. Él tampoco cruzó la línea. Él se mantuvo fiel al partido. Esa nunca la vemos tampoco. De fundamento histórico del PRI, la base primera argumentativa del un PRI que se dice democrático de origen, ¿de dónde viene? Ese discurso, ¿de dónde viene? ¿De quién? Claro, Partido Revolucionario, o Nacional Revolucionario, o de la Revolución Mexicana, o Revolución Institucional, pero siempre, el fundamento más importante del PRI, siempre ha sido la revolución. Y por ende, todos los personajes de la revolución, ellos fueron los que nos los pusieron aquí. ¿Y qué está haciendo Andrés Manuelito? Nos los está refriteando. Si hay un momento histórico en el que nosotros podríamos de veras darle una sacudida a nuestra estructura y darnos cuenta de lo que representaron, no los vas a borrar, pero sí vas a entender que tienen un sentido que no es exactamente el que a nosotros nos enseñaron, que no significa que te dijeron mentiras, nada más que tienes la oportunidad de abrir más el velo que nos ha manejado durante los últimos más de 90 años. 90. Y llega un presidente que te dice que él sí es verdaderamente emanado del pueblo, que eso que revisen los discursos de todos los anteriores. Revisen los discursos de todos los anteriores, unos más que otros. Pero todos te dicen que son emanados, además de qué evento, de la revolución. ¿Cuáles fueron los dos eventos mayores de la revolución, de México? Uno, la revolución, y el otro, la independencia. ¿Y quiénes son los personajes? Los mismos. Y para hablar de una república, sí, independencia y revolución son los dos eventos sociales mayores, pero lo que cimentó la base de la república, no. Bueno, sí, un pueblo reflejado en un... Ojo, ahí es en donde viene el asunto. No es la reforma. Para que la reforma viniera, ¿qué tuvo que pasar antes? Es la que cimenta que exista la reforma. La Constitución. La primera Constitución liberal. ¿Por qué les dije lo de Apatzingán? ¿No es liberal? La del 24, ¿no es liberal? La del 43, que retoma lo anterior, ¿no es liberal? Las 7 leyes, olvídalo, esas son de los conservadores, ¿sí? La del 57. ¿Y quién está dentro del grupo que enarbola esta nueva Constitución, ahora sí eminentemente liberal? Es Juárez.
y súmenle los dos anteriores. ¿Entiendes cuál es la lógica de hablar de sus dichosas transformaciones? Pero te das cuenta, está aplicada con, ya saben qué. Independencia, reforma, revolución. Las tres grandes transformaciones del país. Es que aquí hay un pequeño detalle, como que nos brincaría Cárdenas, ¿no? Hay un detalle, si analizas un poquito más extenso, ¿se acuerdan que les dije? Ustedes saben que hubo un inicio de la Guerra de Conquista, 1519, 500 aniversario, felicidades a todos, ¿eh? Y en el 19 se culminó, ¿no? Martes 13 de agosto de 1521, del 19, perdón, del 21. En el 21, el martes 13 de agosto, martes 13, se rinde Cuauhtémoc, lo toma preso Hernán Cortés. Vamos para esas ceremonias, ¿sí? Entonces hace 498 años. Ahora a principios de febrero se cumplen los 500 años de que desembarcó Hernán Cortés en Veracruz. Entonces tenemos inicio y cierre de conquista. Tenemos inicio y cierre de independencia. ¿Sabes cuándo se inició? ¿Sabes cuándo se terminó? Es más, hasta de la guerra de reforma. ¿Sabes cuándo inició y sabes cuándo terminó? Y la República restaurada. Y la revolución. En el discurso priista la revolución nunca terminó. Era lógico, nosotros la continuamos. Paseo Toyocan. Paseo Toyocan. Cuando ustedes van de aquí para allá, todavía es a la altura de Lerma, pero ya un poquito más cargado para allá, van a encontrar que ahora en medio de Paseo Toyocan hay un monumento a Emiliano Zapata, ¿sí? En su caballote, que antes estaba como estación de taxis, ¿sí? Pero en la lateral la movieron, la pusieron en medio, y abajito tiene una placa. ¿Quién creen que inauguró ese monumento a Zapata? Luis Echeverría, en 1970. Y ven que Echeverría, todo lo que fuera la veneración a los héroes que nos dieron patria, hello. ¿En qué sexenio entró a la política Andrés Manuel López Obrador? A finales del sexenio de Luis Echeverría. Al PRI de Tabasco, en donde él compuso el himno, aunque lo niegue. Él compuso el himno local del PRI en Tabasco. Hasta compositor tenemos, un presidente que es artista, ¿sí? Sí, sí. Y la defensa de los guachicoleros, esa ya se nos olvidó. Él en su momento defendió a los guachicoleros, ¿sí? Sí, ¿cierto? ¿Eso ya se nos olvidó? Entonces, no, me refiero a la mayoría de la gente, ¿no? Si no tenemos cierre, ¿qué dice la placa esta, la de Zapata? Bueno, está en el monumento a Zapata, pero la frase no la dijo Zapata, la dijo don Luis, ¿sí? Emiliano Zapata todavía tiene puestas las botas y ensillado el caballo. En 1970. ¿Te acuerdas que así hablaba? ¿Sí? ¿Te acuerdas que así hablaba? ¿Qué quiere decir esa frase? Lo que todos los regímenes del PRI te dicen de una o de otra manera, pero la esencia es la misma. La revolución no ha terminado. El día que la revolución termine, el PRI valió madres. Esta sería una muy buena oportunidad. Esta sería una muy buena oportunidad de a ver qué es lo que entendemos por revolución y qué es lo que está haciendo. Le está metiendo más cemento, le está limpiando al mármol, le está limpiando al bronce. Nos estamos agarrando de lo mismo en una veneración ciega de los héroes que nos dieron patria. ¿Y por qué les digo lo del cierre? Porque, y esta pregunta se le hizo, ¿se acuerdan del caricaturista Ríos? ¿Sí? Él tiene una compilación que se llamó La Revolucioncita Mexicana. Y en uno de los capítulos de Los Agachados, el maestro Gumaro le está enseñando a los alumnos qué fue la revolución. Y oiga maestro, y para todo eso, ¿quién ganó la revolución? No pudo contestar. Y se quedó, hijo, qué buena pregunta, déjame, ¿me la echas de tarea a mí?
Y se va caminando por la calle y piensa, porque, no, pues los Flores Magón, no, pero ellos terminaron muriendo en la cárcel. No, pues Zapata, no, pero él lo terminaron asesinando en Chinameca. No, pues Pancho Villa, no, es que él lo terminaron matando. Y Reuter Nopalsin, el borrachito, ¿se acuerda que es el personaje principal? Dice, ay, profe, ¿cómo me extrañas? Todos lo sabemos, que ganó. No, el que ganó fue el PRI. El que ganó fue el PRI. Acuérdate que a Carranza lo manda a matar a Obregón. O sea, si tú te pones a pensar, además, ¿en qué día, en qué año se culminó la revolución? De esa no hay. De todos los demás, ¿sabes cuándo iniciaron y cuándo terminaron? Hasta de la Reforma, pero de la revolución no hay. Macario Esquetino, en su libro que sacó 2 años antes de las fiestas del Bicentenario, y él dijo, este libro no le va a gustar a todos aquellos que andan queriendo conmemorar. Él demuestra desde la perspectiva económica que revolución ni milagro mexicano, eso es político. Es político, sí existe, pero en lo político. Y para él, ¿quién ganó la revolución? Cárdenas. Porque a Cárdenas, 20 años después del inicio de la revolución, y casi 30, a él le toca recibir ya los primeros grandes beneficios de las masas que ya fueron adoctrinadas en este discurso. Él es el que rescata la imagen de Zapata y la incorpora cuando él fue de los miembros que pelearon contra Zapata. ¿Sí? Él retoma el discurso democrático de Madero. Él retoma el discurso legal, aquí sí es legal, de Venustiano Carranza. Y te veías que las riendas las empiezan a jalar, pero hay un gran beneficiario. ¿Y quién es ese gran beneficiario? Un personaje sencillo, austero. Si es por austeridad, no tendría por qué estar aquí. Si es por austeridad, el que no debería de estar allí es Madero. Y si se ponen muy estrictos, Hidalgo tampoco. Porque a Hidalgo no, él sí viene de abajo. Él sí viene de abajo. No, ese es Madero, ¿sí? El otro no. Jiquilpan, es hijo predilecto de Jiquilpan. Sencillo, austero, hasta en el hablar. Si quieren escuchar un discurso que los duerma, escúchenlo. Es aburridísimo. En otro ritmo. Si quieres a una revolución más, ¿sí? O sea, sí va un poquito más rápido, pero él te habla así con las cosas como muy concretas. Les mandamos un saludo a todos los ínclitos revolucionarios. O sea, y él fue el primero que llegó con bebé a Los Pinos. Con él, ¿se acuerdan? Él entregó el palacio y él se trasladó a Los Pinos. ¿Nos suena? Porque era demasiada ostentación vivir en un castillo como el de Chapultepec. Mejor nos vamos a un ranchito más pequeño. ¿Saben por qué le pusieron Los Pinos a Los Pinos? Fue por orden de él. Porque en un rancho allá en Michoacán es donde conoció a su esposa, ¿sí? Entonces que es nombre por amor. ¿Y con qué bebé llegó? Con Cuauhtémoc. Si ustedes van a ver las películas donde sale Lázaro, lo ven que está con un bebé con zarape bien mexicano. Hello, nacionalismo. Es Cuauhtémoc. Por eso muchos se burlaban de por qué Cuauhtémoc insiste tanto en quererse lanzar a la presidencia de la República. Pues él quiere regresar a su casa. Él lo que quiere es regresar a su casa, a Los Pinos. ¿Y cuál es el discurso que da cuando defiende a los guachicoleros? Búscate cuando, no me acuerdo si es con Calderón o es con Peña Nieto, creo que es con Peña Nieto, cuando les mandaron al Ejército Federal y a la Policía, al Ejército y a la Policía Federal, y que hubo un pueblo que se salió, todo el pueblo, a pelear en contra del Ejército. Revísate, ahí en los aledaños, en internet te lo vas a encontrar. ¿Qué dijo? ¿Sí? Entonces, no, esa es otra cosa. Origen de los guachicoleros, el nombre es la palabra, ¿sí? Que también ahorita se fijan que ahora ya todo el mundo quiere saber por qué son guachicoleros, ¿sí? Hasta Dios Guachicol, sí.
Los guachicoleros en su origen eran personas, no se dedicaban al robo de los combustibles, se dedicaban al tráfico de alcohol. Ujú. Y como querían que les saliera más barato, lo que hacían es que fabricaban su propio alcohol, como los moonshiners gringos, nada más que te lo rebajaban con agua, ¿sí? Los adulteraban y te los vendían diluidos, que es lo que hacen muchos de los guachicoleros, ya metidos al tráfico de la gasolina. Te venden la gasolina, pero tampoco te la venden al 100%, la diluyen. Ujú. El negocio es ahí donde está. Entonces es en esa línea donde tú te vas a encontrar que mucho de lo que ahorita vemos que está pasando, a lo mejor no era con la gasolina, a lo mejor no era con la turbocina, pero la gente, para sobrevivir de los pueblos, se movía con negocios ilegales. Esa es mi tesis. Esa es mi tesis de licenciatura. ¿Sí? O sea, no es que quisieran hacerse bandoleros, no es que quisieran hacerse asaltantes. Es la única forma en la que yo puedo encontrar la manera de sobrevivir. Y si yo no soy el asaltante hace quedar mal a la autoridad. Una autoridad a la que yo odio con toda mi alma, que es lo que va a hacer el pueblo naturalmente. Los va a proteger. Clásico de, ¿para dónde salió corriendo la caravana? Ah, entonces sí, los vi y fueron para allá. Y los tienes guardados allá atrás. O se fueron para el lado contrario. Eso era clásico con Heraclio Bernal. El bandido Calavera, ¿sí? La gente lo quería mucho en las zonas de Sinaloa, Sonora, porque es un bandido generoso, le roba a los ricos para dárselos a los pobres. ¿Te suena? Él sí es bandido tipo Robin Hood, porque sí hay una catalogación internacional, ¿eh? Los bandidos tipo Robin Hood, y Pancho Villa no embona, ¿eh? Pancho Villa no embona. No cumple con la mayoría de las características. Porque él cuando le convenía robaba parejo. Ahí sí era democrático. Le robaba a los ricos, le robaba a los pobres. ¿Sí? Por ahí les voy a poner un enlace de una recomendación de un documental a un pueblo en Chihuahua, se llama Satebó, y entrevistan a la última, era una niña, a la última sobreviviente que le tocó ver cómo llegaron los villistas a su pueblo y arrasaron con todo. Arrasaron, por órdenes de él quemaron a una anciana solo por el hecho, le quemaron viva, solo por el hecho de ser abuela de un coronel que lo traicionó. Nada más por eso. Pero imagínense el tipo de mujer de aquellas regiones. La señora clásica con su delantalito, así como la de Coco, con su delantalito, la sacan de la cocina, ¡quémenla! Órale, póngale la madera, es más mito que otra cosa, ¿no? La ponen ahí y empiezan a buscar los cerillos, los equipos. Ninguno de los mugrosos soldados ni el capitán traía cerillos. ¿Qué les falta? No, pues es que no encontramos los cerillos. Mete la mano al delantal la señora, ¿quieren cerillos? Ahí están y le sobran. Y les dio los cerillos para que la quemaran ella misma. ¿Sí? Ese es un mito bien extendido ahí en el pueblo de Satebó. Pero si le preguntas a todos te dicen que es cierto. ¿Sí? Y se sabe que hubo una señora a la que quemaron viva. Lo que no puedes atestiguar es que haya pasado eso de los cerillos. ¿Sí? Eso es lo que le da el toquecito. En ese sentido, el gran ganador de la revolución es el presidente en el que todo confluyó, de tal manera que la gente está convencida que la revolución fue lo mejor que les pudo haber pasado. Y tenemos, para demostrarlo, al mejor presidente que hemos tenido en nuestra historia. Que ustedes saben que muchas personas nos suelen decir ahorita que el mejor presidente que ha tenido México es Lázaro. Y otro porcentaje de los que también le preguntas cuál ha sido el mejor presidente de México, si no es Lázaro, es Juárez. ¿Sí? Fíjense qué curioso, los dos son personajes que todos los sistemas de gobierno que nosotros se supone que repudiamos, nos los inventaron. Nos los inventaron, nos los hicieron ídolos de bronce o ídolos de mármol. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, después de haber hecho esta reflexión, lo único que estamos haciendo es retomar el mismo choro. Y ese choro, su esencia contemporánea, van a ser los encargados de una nueva secretaría que no existía en épocas de Porfirio, que se llama
y nosotros nos preciamos de ella, Secretaría de Educación Pública. Y la Secretaría de Educación Pública, ¿qué es lo que va a ordenar? Que se forme una historia patria acorde a lo que la revolución nos enseñó. ¿Cuándo se fundó la SEP? ¿En qué año se fundó la Secretaría de Educación Pública? Vasconcelos, ¿se acuerdan? Fue su primer secretario. ¿Sí? ¿Cuándo? 1920. ¿En qué año estamos? El año que entra cumple 100 años la SEP. Y la SEP siempre, incluido este prófugo del ácido fólico, siempre han construido el mismo discurso. Ustedes dicen, yo nada más soy un simple historiador. Sí, yo de esto no sé. Yo esto no conozco. ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué se supone que, qué tendencia se supone que él está? Ah, él es liberal juarista. ¿Sí? Por eso escuchen su discurso. Los que no están de acuerdo con él, ¿qué son? Son conservadores. Es un discurso de hace 150 años, no aplica. No aplica. En una época en la que se acuerdan que les dije, se radicalizó todo de tal manera que o estás conmigo o estás contra mí. Y si no eres liberal, eres conservador. Escuchen los discursos. ¿Sí? Para traértelo a la época contemporánea, ahora los nuevos liberales son los neoliberales, ¿no? Nosotros tenemos que volver a la raíz que combatió a los abuelos de estos. Si ustedes ven la película Un Mundo Maravilloso, la de Damián Alcázar, al principio sale un representante de la Secretaría de Economía y está sentado en su biblioteca. Y ves que está la biblioteca y la foto del abuelo. ¿Quién creen que es el abuelo? Es don Porfirio. Y lo venera, ¿por qué? Porque gracias a que llegó el abuelo, nosotros pudimos llegar a gobernar el país, los neoliberales. ¿Sí? El discurso que usa es para ir en contra de los neos, ¿sí? Y lo que hicieron fue tomar una idea original y la pervirtieron. Lo que les critica a Salinas, además el innombrable es el papá de todos, ¿no? Carlos Salinas de Gortari es el que tiene la culpa de todo. Pero no lo va a perseguir, a menos que el pueblo bueno diga lo contrario. ¿Se acuerdan que van a hacer la encuesta? Y si el pueblo bueno dice que no, ahí es en donde va a estar lo interesante. Claro que no, no, por supuesto que no. Por eso te lo marco para que sea más sencillo de entender. Es un discurso anacrónico, es un discurso que no tiene sentido ya en época contemporánea y que lo único que busca además es un afán protagónico donde él, por favor, él tiene que ser la quinceañera en el 15 años, la novia en la boda, el niño en el bautizo y el muerto en el funeral. Una de las principales errores que está cometiendo él es él querer hablar de todo. Y luego se extrañan de por qué lo critican nada más a él. Pues él es el que quiere hablar de todo. Y el de Pemex, ¿dónde está Pemex? ¿Se acuerdan las burlas que está haciendo? Cuando salió con la Sheinbaum, sentadito, sin decir absolutamente nada. Pero es una persona en la que tú puedes delegar y además se supone que es el experto en estos temas, ¿no? O la secretaria de Energía, ¿dónde está la Nale? Que híjole, escárbenle al currículum a Rocío Nale. Aquí el problema no es que no sepa el mero de quién está rodeado. O que, peor, que dicen que saben. Y cuando tú tienes un pueblo ignorante, inculto, impreparado y acrítico, ahí está el resultado. Como los llamamos ahora, ya lo podemos decir porque ahora sí ya es Vox Populi, ¿no? Los pejechairos o los pejezombies.
No puedes dialogar, no puedes discutir absolutamente nada porque vas a terminar agarrado de la greña. ¿Sí, Alberto? ¿Mm? ¿Eh? Sí. Sí. No hablas porque te vas a echar a todo el mundo encima, aunque tengas la razón. Demasiado incómoda, ¿no? Y no es políticamente correcto. Pero cuando ya llegaste a un punto en donde la política absolutamente domina todo, ya valió. ¿Sí? Ahí sí ya valió absolutamente todo. El mundo políticamente correcto en el que nosotros vivimos ahorita, en donde aunque sea incorrecto, aunque sea malo, aunque sea negativo, no lo puedo decir porque van a decir que soy... que no soy abierto, que soy poco tolerante, que no acepto los cambios, y no hablas no porque no estés en desacuerdo, no porque estés en desacuerdo, sino no hablas por no pelear, por no quedar mal, por no meterte en problemas, ¿sí? Pero acuérdense, y no sirve de nada, es darle de comer a los cerdos, pues, y terminaríamos cayendo en las circunstancias de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Ay, es Hitlercito, ese señor, ¿qué? Cuando te pones a revisar con cuidado, era absolutamente inofensivo, inculto, impreparado, rabioso. Hindenburg, ¿qué decía de Hitler? Este señor con trabajos a lo que puede aspirar es a tener algún cargo ahí en el correo. Este señor no va a llegar lejos, ¿no? Ni los miembros del partido en su momento, acuérdense que él no fundó el partido era de otros, ni ellos mismos le querían creer. Después él mismo desacreditó su propio libro, el de Mi Lucha. Él dice que si hubiera vivido otras circunstancias, mejor no lo hubiera escrito. Yo te lo dice como por el 43, cuando ya era el libro más vendido en la historia de Alemania. ¿Sí? El problema es cuando te quedas callado. El problema es cuando no dices nada. Por eso el peso que tiene Madero. Levantó la voz cuando pocos se atrevían a hacerlo en contra del régimen de Porfirio. Si quieres idealista, si quieres sin mucha experiencia, él, pero se aventó a decirlo. Y chaparrito y con la voz de pito que se cargaba y todo, pero se aventó a decir las cosas, ¿no? Y además lo que les extrañaba más, pues es el nieto de don Evaristo. Es Madero, el de los Madero de allá de Coahuila, o sea, ¿qué hace aquí, no? ¿Qué hace aquí? Y es ahí donde toma fuerza, donde toma valor. Hacer caricaturas políticas críticas en tiempos de Díaz Ordaz, ¿cuántos lo hacían? Ríos, y así le costó a Ríos. Y ahorita, dime qué caricaturista no le echa al presidente que tú quieras. Porque si no te acusan de represión de Estado. De otras formas. No. La principal represión es la autocensura. No hablas porque sabes que se te van a venir encima. Pero también el exceso de apertura, entre comillas. El hecho de que vuelva a salir a la radio Gutiérrez Vivó y que vuelva a salir a la radio Carmen Aristegui. Eso es muy peligroso, porque sí, fueron de los perseguidos en regímenes anteriores, pero ahora yo soy el que te está abriendo, y si te estoy abriendo, ¿qué espero que hagas? Que me apoyes, no esperas que me tires piedras, porque si no va a pasar lo que pasó con López Portillo, te pago para que me pegues. No faltaba más. Eso se los dijo a los de Proceso. Eso se los dijo. Y se supone que López Portillo era de los abiertos. ¿A quién admiraba López Portillo? A lo bestia. De estos personajes históricos. De estos personajes heroicos. ¿Sí? Su hermana Sor Juana. Él no se sentía descendiente de Quetzalcóatl. El avión se llamaba Quetzalcóatl. ¿Sí? Y obviamente para él Zapata, para él Villa, igual que los anteriores. ¿Cuál es la diferencia con Andrés Manuel? La diferencia es que yo sí soy legítimo y los otros no. Escuchen la conferencia ahorita en la mañana, aguanté literal 27 segundos.
27 segundos, porque salió con ese discurso. ¿En qué momento, según él, los liberales se echaron a perder para volverse Salinas. O sea, a partir de Salinas, Ujú. ¿Y qué pasó con De la Madrid, José López Portillo? Pues es cuando él estaba en el sistema. Entonces no puede tampoco echarles tanto. Él estaba metido dentro del sistema. Y lo que lo habría hecho salirse del PRI fue el robo de las elecciones cuando ganó Carlos Salinas de Gortari. Eso es lo que le habría dado el giro, pero hasta para eso es bruto. ¿Sí? oye, como que es simbólico también cuando ellos se salen del PRI y forman el PRD, o sea, él con Cárdenas. Sí, claro. O sea, que no se te hace que es simbólico que ahorita está Cárdenas ahí en su escudo, cuando él está peleando. Sí, un momento, es que hay un pequeño detalle. Cuando Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo se salieron, él no se salió del PRI. Él se salió hasta que perdieron las elecciones. Y él se va a la única oposición real que había. Por eso cayó en el PRD, no porque creyera ni en Cuauhtémoc ni en Porfirio. ¿Sí? O sea, también él, por eso no se mete a explicar. ¿Qué tiene a Porfirio entonces ahí con él? Porque Porfirio no es nada bruto. Ahí el que es muy hábil es Porfirio Muñoz Ledo. ¿Sí? Y Porfirio, si hay alguien que te conoce el sistema con todo y el alcoholismo, si hay alguien que te conoce el sistema y tiene un chorro de engarces políticos, es Porfirio. ¿Sí? En ese sentido, acuérdense que todo esto funciona con operadores políticos. Todo esto funciona con operadores políticos. Y qué bueno que nos vamos al descanso justo ahorita que estás diciendo esto. Quiero que piensen eso, de los operadores políticos. Porque ¿por qué creen que empezó a funcionar toda la estructura de los liberales a finales de los 50, la segunda mitad de los 50? ¿Por qué creen que empezó a funcionar? Porque se lanzó con el plan de Ayutla Juan Álvarez. No, Juan Álvarez es el que da la cara, es el que los une, pero ¿se acuerdan que atrás de él viene una cauda muy grande? ¿Se acuerdan toda esta lista de nombres que vimos? ¿Qué crees que son? Todavía no tenían cargos políticos en ese momento. Algunos los habían tenido sueltos, ¿sí? Pero ya tienen experiencia que los demás no habían tenido. Pertenecen a una base de una misma generación ideológica. Y lo más importante, son los operadores políticos de Juan Álvarez. Y una vez que Juan Álvarez dice que él no se va a quedar en la silla, estos ya armaron el entramado para convocar a la creación de una nueva constitución, crear un nuevo Congreso Constituyente. Aguas. Porque ¿qué creen que está queriendo construir este? Si a mí me hubieras dicho hace 20 años, se tiene que convocar a un Congreso Constituyente, lo más seguro es que yo hubiera dicho, sí, va, porque se necesitan hacer ajustes. Sí, lo mismo piensan estos que están ahorita en el poder. Pero ya los ajustes, ¿para dónde se irían? ¿A una república bolivariana del norte? ¿Va Venezuela del norte? ¿Sí? Pues ¿no le tiraron? Ah, y la otra, si hay algo que en este momento, acuérdense, todo lo que vivió México, invasión francesa, invasión norteamericana, mutilación del territorio, pleitos con los españoles, si hay algo que los mexicanos están hartos de padecer, son esas intervenciones extranjeras y que me quieran imponer nuestro sistema de gobierno, ¿sí? No intervención, libre determinación de los pueblos, tanto entre las naciones como entre los individuos. El respeto al derecho ajeno es la paz. Dime si tiene o no lógica ese discurso en ese contexto. Y ahora, ojo, porque eso sí es de palpitante actualidad, ¿sí o no? Vamos al descanso.